Y entonces todo este recorrido, claro, el diálogo del Timeo es uno de los diálogos más hermosos de Platón, donde está completamente matizado por mitos, por esta cuestión de la genealogía de los dioses, la genealogía de los hombres. Es un diálogo lleno de mitos y bueno, eso es parte esencial de la escritura de Platón. Siempre digo, es un dramaturgo. Platón es un dramaturgo porque hace hablar a sus personajes. Él no habla en primera persona, sino que los distintos temas los pone en boca de sus personajes y entonces es como si estuviésemos asistiendo a una obra de teatro y que es realmente la filosofía de Platón. Bueno, ¿por qué nos interesa eso? Bueno, en primer lugar, porque Bruno habla de materia, Aristóteles habla de materia, y en ese diálogo Platón habla de materia, ya que hace todo su recorrido cosmológico que sitúa la Ile al nivel del universo, al nivel de las cosas concretas. Hay algo específico que me interesa del Timeo para vincularlo con Giordano Bruno, que es la materia, la madera, la ile de la filosofía. ¿Cuál es la ile de la filosofía? Está planteado ahí en el Timeo. La ile, la madera, la materia de la filosofía es Corá. Esa es la materia de la filosofía, la materia del filósofo. Y entonces en muchas traducciones o muchos textos, déjenme, me retiro un poco. Bueno, no, disculpen. Ah, ya sé dónde lo tengo. Tengo todo Derrida. Este texto que creo que ya se los había mostrado, este texto de Derrida, pues es una lectura al Timeo de Platón. Y entonces, esto es lo que nos interesa, que en muchos textos se dice la Corá, pero en realidad no tenemos por qué ponerle un artículo determinado a Corá, porque exactamente es lo indeterminado, o sea, no podemos determinar lo indeterminado, y Corá entonces es la madera, la materia del filósofo, de la filosofía. ¿Qué quiere esto decir? Pues que es la palabra, Corá es la palabra y que la palabra es algo vivo. Es curioso, si ustedes leyeron el Timeo, como en los primeros parágrafos, en los primeros diálogos, en las primeras conversaciones, Platón define Corá como receptáculo, pero no es una definición última, no es ya terminada, sino que se plantea la posibilidad de que Corá, esta materia, que la materia sea el receptáculo, y entonces ahí encontramos una gran tradición, porque Aristóteles va a tratar la materia exactamente como receptáculo. Recordemos que para Aristóteles la materia sin forma es impensable, porque se vuelve pensable cuando la materia es informada, cuando la materia recibe la forma. Entonces, en ese sentido está tratando Aristóteles la materia como receptáculo de la forma, la materia como receptáculo de todas las formas. Y una vez que recibe las formas, o una forma en concreto, una forma en particular que le da un carácter concreto a cada cosa, pero es el sentido en el que Aristóteles trata la materia. Trata a la materia como receptáculo. Y este es el Platón de las primeras páginas del diálogo Timeo. Platón se pregunta, no lo afirma, se pregunta. Esta realidad es un tercer tipo de ser, es un tercer tipo de ser que aparece en el Timeo. Este tercer tipo de ser, nosotros actualizándonos, podremos decir,
esta dimensión de lo real, que no es ni inteligible ni sensible, ¿será acaso el receptáculo de todas las formas? ¿Será el receptáculo es aquello que la pasividad pura, que no tiene otra función más que recibir? Pero no queda como definitivo que Corá sea receptáculo. Más adelante, por el 28c del Timeo, Platón dice, bueno, receptáculo, ¿o será que Corá es nodriza? Aparece la palabra nodriza. ¿Será que Corá es nodriza? Y bueno, ¿qué es una nodriza? Una nodriza es una fuente nutricional, es algo que alimenta, es algo que da vida. No la genera. La nutrición no genera vida, sino que, vamos a decirlo con Spinoza, es una suerte de conatus que hace que el ser persevere en su ser. La nutrición permite que perseveremos en nuestro ser. Entonces, la nodriza no da vida, pero permite que la vida se mantenga correcta, que se mantenga ahí, que esté presente, que no desaparezca esa vida. Y bueno, ya tenemos esas dos, digamos, esas dos aproximaciones. ¿Qué es Corá? Si decimos que es receptáculo, implica varios problemas. Vamos con Aristóteles. Si es receptáculo la materia, entonces la materia es inerte. La materia no puede pensarse y digamos que no tiene ser, no tiene ningún tipo de ser, ni siquiera el ser compuesto o el ser contingente, no lo tiene porque no tiene forma. Y quedaría absolutamente por fuera de la filosofía. Otra consecuencia es que si pensamos Corá como receptáculo, nos lanza a una lógica del contenido y el continente. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los problemas de pensar metafísicamente en términos de contenido y continente? Pues que todo el carácter metafísico queda borrado, porque pensar en términos de contenido y continente nos está situando en un pensamiento espacial, espacializado, cuantitativo, numérico. ¿Por qué? Porque el contenido tiene que ser previo, es un contenido, es un recipiente como y este recipiente, cuando lavo la taza, pues queda vacía, se seca, y ahora pues tiene un contenido que es un té. Pero se trata de dos cosas, el recipiente y lo que lo llena. Y entonces ahí hay una relación de yuxtaposición, primero uno y luego el otro, hay una yuxtaposición. Siempre que hablemos de relaciones cuantitativas, de cosas en el espacio, van a ser yuxtaposiciones, una al lado de la otra, o filosóficamente, como se dice, relaciones partes extrapartes. Este libro junto a este libro. Si hablamos de relaciones espaciales, pero de carácter temporal, entonces es sucesión, un instante o un minuto después del otro y otro después del otro y así. Entonces, la sucesión es para relaciones temporales, la yuxtaposición es para relaciones espaciales. Y en el caso, en este primer sentido, sí consideramos que Corá es el contenido de todo lo que existe, entonces inmediatamente el pensamiento se vuelve cuantitativo y ya no hay metafísica, que la metafísica no es cuantitativa. Ahí está ese problema, desde luego Platón no es ingenuo, sabe que no puede sostener la definición de Corá como receptáculo por ese problema, esa problemática del contenido y el continente.
Y se va a la cuestión de la nodriza, pero también ahí se da cuenta que pues para que la nodriza, para que Corá, en tanto que nodriza, tenga una función, pues debe haber algo previo, debe haber algo que esa nodriza va a nutrir. Y si hay algo previo a la función de la nodriza, entonces, una vez más, la Corá no nos da esa dimensión metafísica porque nos estaría dando ya una función sobre algo preexistente y todo el peso metafísico recaería sobre esa otra realidad preexistente y por lo tanto tendremos que preguntarnos, ¿cuál es el estatuto de esa otra realidad de la cual se hace cargo Corá como nodriza? Que Corá como nodriza conserva. ¿Cuál es el estatuto? El estatuto de esa otra realidad es sensible. Si decimos que es sensible, entonces habría ahí una apuesta por una filosofía materialista. Es decir, que el principio último de todas las cosas es materia, es material. Si optamos, en el caso de Platón, por decir que esa Corá en tanto que nodriza o esa realidad que Corá como nodriza alimenta y nutre es inteligible, son ideas, pues entonces regresamos a la postura idealista platónica de que el principio último de la realidad es ideal y ahí tendríamos el idealismo. Pero Platón está haciendo otra cosa en el Timeo. Yo he detectado en por lo menos 4 diálogos donde Platón plantea, esboza un antiplatonismo. Y eso hace más grande a Platón, porque plantea una filosofía y plantea lo que desborda esa filosofía ideada, escrita, ¿no? ¿En qué diálogos? Pues justamente en el Timeo. En el Timeo donde aparece esta tercera dimensión de lo real, este tercer tipo de ser, que es Corá, donde plantea esta realidad híbrida, porque no es ni inteligible ni sensible, y esta realidad híbrida pues no es otra cosa más que la instalación de la paradoja en filosofía, porque si Corá es una tercera dimensión de lo real, es un tercer tipo de ser, que no es ni inteligible, no es el ser de lo inteligible y no es el ser de lo sensible, sino que participa de ambos. Entonces lo que instala, no utiliza la palabra Platón, le tenían un horror a la palabra paradoja, pero no utiliza la palabra, pero lo que está haciendo es eso, instalar una paradoja. Si Corá no es ni sensible ni inteligible, pero participa de lo inteligible y de lo sensible, por lo tanto, Corá no es ni lo uno ni lo otro, es los dos a la vez. Corá es inteligible y sensible a la vez. ¿Por qué? Porque participa de estas dos dimensiones de lo real. Entonces tenemos a ese Platón enorme en el Timeo y en los otros diálogos donde está esta coquetería con un planteamiento de triadas que rompe el planteamiento de biunivocidad, de dualismos, que rompe los dualismos, está también en el Fedro, está sugerido en Fedro, está también más que sugerido, está más explícito en el banquete, pero también recordar digamos, el parentesco, la cercanía, no solamente temática, sino problemática entre el banquete y el Fedro. Hay una temática y una problemática compartida en estos dos diálogos, banquete y Fedro. Ambos hablan del amor. Y en el banquete es explícita esta inquietud de Platón de una materia viva,
de una materia que no es inerte, sino que no es solamente sensible, sino que participa de lo inteligible. Y eso está en el discurso 6 del banquete, que es el discurso pronunciado por Sócrates, y entonces Platón le hace decir a Sócrates la posibilidad de un tercer tipo de ser. Cuando Sócrates está hablando del Eros y dice, bueno, Eros recusa los 5 discursos anteriores, empezando por el de Fedro, el filósofo joven, apasionado, poeta, el del médico, ¿no? Va cada uno de los discursos que son pronunciados en el banquete, pues van siendo retomados por Sócrates para él elaborar una teoría de que Eros no es ni el más antiguo ni el más viejo de los dioses y que Eros no es un amor celeste, pero tampoco es un amor vulgar, sino que más bien es una realidad intermedia entre lo celeste y lo vulgar. Entonces, Eros, como esta dimensión, esta tercera dimensión, esta tercera realidad, que no es ni lo uno ni lo otro, que no es ni inteligible, no es amor celeste, amor puro, amor intelectual. El amor celeste es el amor intelectual, lo que coloquialmente se le llama amor platónico, que entonces Eros no es este amor purísimo, pero tampoco es el amor vulgar, el amor sensual, el amor erótico, el amor carnal, el amor de los cuerpos, sino que está en medio de los dos. Y ahí pues Sócrates argumenta la situación del que quiere conocer, la situación del filósofo. ¿Quién quiere conocer? ¿Quién quiere adquirir conocimiento? Pregunta Sócrates. Y él mismo responde, desde luego el ignorante no quiere, el que está atado a la vida sensual, a la sensibilidad, el corporal, el instintivo, él no quiere el conocimiento porque ni siquiera sabe que hay una posibilidad más elevada para el hombre. Así que el ignorante, el que está atado a la tierra, a las cavernas, a los cuerpos, no quiere el conocimiento. El ser sumamente espiritual, digamos el Eros celeste, tampoco quiere el conocimiento. ¿Cómo va a quererlo si ya lo posee? Si él ya es el conocimiento, el amor celeste es el conocimiento más puro, entonces tampoco quiere el conocimiento. Dice, necesariamente quien quiere el conocimiento es el filósofo que es justamente, ahora pensemos a Platón en términos de Aristóteles. El filósofo es un compuesto, el filósofo es cuerpo, porque demos un salto cuántico y vamos hasta Descartes. ¿Qué hace Descartes en su método para pensar, en su duda metódica? Bueno, va en un tren. Descartes era muy viajero y más cuando se enamora de la reina Cristina y entonces viaja muchísimo en tren para ir a visitarla. Va en el tren y lleva al extremo la duda, la vuelve método para pensar. Dice, bueno, ¿será cierto que este que yo le llamo mi cuerpo es realmente mi cuerpo? Se pellizca las piernas y siente algo, hay una respuesta, dice, no, pues ahí está el cuerpo. Sí, efectivamente, tengo un cuerpo porque lo pellizco, lo lastimo y tengo una respuesta dolorosa. Y claro, llega el punto en el que dice, ¿no habrá un genio maligno? Un genio maligno que me haga tener esas ideas en la mente y que incluso provoque una sensación de dolor para que yo me convenza de que hay un cuerpo, ¿no? Bueno, pues hasta Descartes, con su duda metódica, tuvo que admitir la res extensa, tuvo que admitir la corporalidad.
pero esa corporalidad, al ser puesta en duda, al ser puesta en cuestionamiento, inmediatamente le indica que además de un cuerpo, su constitución también abraza una otra realidad que es la inteligible. Y hasta Descartes, que es el de la duda extrema, admite que la realidad humana es a la vez res extensa y res inteligible, que somos cuerpo y pensamiento. Bueno, pues entonces regreso al banquete en el diálogo de Sócrates. Sócrates dice, ¿quién quiere el conocimiento? Pues el filósofo, porque el filósofo, siendo un ser corporal, siendo un ser que tiene sentidos, que tiene sensaciones, que tiene una vida animal, tiene también un alma racional, tiene un alma que se puede elevar, un alma que se puede plantear problemas que no son concretos, que no son inmediatamente visibles, y por lo tanto la constitución del filósofo es corporal, es sensible e inteligible. Participa de las dos dimensiones de lo real, participa de lo inteligible y de lo sensible. Y ahí saca la conclusión Sócrates, por lo tanto, Eros es el filósofo, Eros es el intermedio, Eros es esta realidad, el filósofo tiene esta situación intermedia entre lo sensible y lo inteligible, que sin dejar de ser sensible, está ya siendo inteligible y es el que aspira al conocimiento. Entonces ahí está en el banquete, está también esbozada esta inquietud platónica de un tercer tipo de realidad que no sea puramente inteligible y que no sea puramente sensible, sino que participe de ambas dimensiones. Y en el Timeo, esa es la situación, ese es el estatuto de Corá. Y desde luego, Corá, pues, se pregunta, ¿es receptáculo? Pues poco a poco, bueno, sí es, pero no es solo receptáculo. Es nodriza, bueno, sí es nodriza, pero no es solo nodriza. ¿Qué es entonces Corá? Bueno, el Timeo justamente habla de tres géneros de ser. Esta es la palabra que utiliza Platón, tres géneros de ser. El ser inteligible de las ideas es, digamos, el que le da núcleo, le da sustento a toda su filosofía. Las copias de lo inteligible, las imágenes, después vamos a hablar del eidolon, del fantasma, de eidola, de este cierto tipo de imágenes, la eidola legómena, que son las imágenes sonoras, que es lo que más va a darnos el estatuto de Corá, las eidola legómena, imágenes sonoras. Y este tercer género de ser, que es Corá, que está presentada como topos, es decir, como matriz de donde surgirían todos los cuerpos. Y en este sentido vemos la riqueza de el lugar. Desde luego no un lugar físico, porque si decimos que es un lugar físico, inmediatamente condenamos a Corá al mundo de lo sensible. Y ya hemos dicho, es un tercer género de ser. En sí misma, Corá, dice Platón, es invisible porque nuestros ojos solamente captan formas determinadas. Es por eso que Corá, teniendo una realidad, pero es una realidad invisible, solamente es intuible, es captable por la inteligencia. Corá solamente es pensable. Y esto le da un estatuto metafísico a Corá. El hecho de que Corá sea solamente pensable y que por lo tanto no se puede hacer ninguna representación concreta de Corá,
eso nos está dando una metafísica, una metafísica en Platón, una metafísica más provocativa, es decir, que provoca más al pensamiento, que da más que pensar, que la división que luego pues aprendemos en algún momento, sobre todo si nos vamos con lecturas rápidas de Platón, donde pareciera en una lectura rápida, en una comprensión rápida de Platón, lo que se nos enseña o lo que aprendemos o lo que memorizamos es que la metafísica de Platón pues es esta división de la realidad inteligible y la realidad sensible. Esta es una lectura, una interpretación que no se sostiene, porque el propio Platón tiene diálogos de autocrítica. Y es cierto que plantea en esos términos la división de la realidad, la división en términos de inteligible y sensible, y le da jerarquía mayor a lo inteligible. Lo inteligible entonces opera como principio y causa de todo lo que es. Pero Platón se corrige en los diálogos de madurez y dice, bueno, esa división tiene carácter epistemológico exclusivamente. Entonces, sí hay una división de la realidad, una división platónica de la realidad en inteligible y sensible. Pero el propio Platón nos va a decir, pero esa realidad, esa división solamente es epistemológica. Diciéndolo de otra manera, esa división es para facilitarnos la comprensión de la realidad, de los matices de la realidad, que la realidad es por sí misma diferenciada, que la realidad consta de sensibilidad y de inteligibilidad. Pero esa corrección está en Platón. Por lo tanto, cuando creemos que la metafísica de Platón consiste en la división de la realidad en términos de inteligible y sensible, estamos comprendiendo mal a Platón. La metafísica hay que buscarla de manera muy cuidadosa en otros diálogos, como es el caso del Timeo. Ahí bien podríamos habernos planteado nuestro curso de metafísica con el Timeo. ¿Por qué? Porque ahí está la metafísica de Platón. Bueno, entonces eso es lo que nos da la idea de que Corá, en tanto que lugar en que tienen lugar todas las cosas, que no se trata de un lugar físico, de un espacio físico, y que incluso ni siquiera bueno, es tal vez topos, porque ¿qué es un lugar? ¿Qué es una topología? ¿Qué es un lugar entendido como topos? Es un lugar en donde acontecen relaciones. Una topología es un lugar relacional, donde hay relaciones, donde se establecen relaciones. Pero resulta que estas relaciones son de una índole que no resultan visibles para nuestra mirada orgánica. Son relaciones pensables, inteligibles, y por lo tanto mantienen este estatuto metafísico. Si son invisibles y son solamente pensables, entonces ahí se conserva la calidad de metafísica en el Timeo de Platón. Bueno, entonces no son copias de lo que el Corano es una copia, porque las copias están en el mundo sensible y las copias pues son todas las cosas constituidas, determinadas. Para Platón todas las cosas concretas que se ofrecen a nuestra mirada son imágenes, son copias, pero esa copia, esa imagen tiene un modelo, es decir, tiene una idea. Pero Corá no es una copia como las demás copias. Bueno, y el Timeo pues es un texto amplísimo en el que los temas principales, los ejes temáticos,
que abarca es cosmogónico, físico y antropológico. Y desde luego nos interesa pues particularmente el tema cosmogónico y el tema físico. El cosmogónico, por razones obvias, de que está la pregunta de qué es lo que constituye, cuál es el principio, cuál es la causa de todas las cosas que son, de todas las cosas que constituyen al cosmos. Ese principio cosmogónico, ese tratado, ese logos cosmogónico, nos interesa particularmente. Y nos interesa también la física que está en el Timeo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Giordano Bruno es este pensador renacentista que ya hemos dicho, y un pensador renacentista, pues es un pensador interesado en todos los saberes y que tiene una cierta consistencia, digamos, una consistencia respetable en cuanto a conocimiento científico. Si recordamos la Cena de las Cenizas, pues el tema es la cuestión de la Tierra, la cuestión del universo, el estatuto copernicano, los hallazgos de Copérnico, los astros. Hay este matiz científico, físico, astronómico en el pensamiento de Giordano Bruno. Eso pues lo ubica perfectamente como pensador renacentista, que el pensador renacentista tiene un rango de intereses amplísimo, que va desde la magia, desde la cuestión de la mnemotecnia, la memoria, hasta las cuestiones científicas y desde luego las cuestiones metafísicas. Y por eso es que también nos interesa de manera particular la dimensión física del Timeo, que muchos lectores de Platón ubican este diálogo como una filosofía natural, como una física, pues es la física de Platón. Y bueno, y dejaríamos de lado pues un poquito la cuestión antropológica, porque estamos en metafísica. Una pregunta sobre la naturaleza del hombre, desde luego implica también una dimensión metafísica, pero principalmente cuando nos preguntamos sobre la naturaleza del hombre, pues nos orienta inmediatamente hacia un tratado ético, sociológico, epistemológico, pero no en primer lugar a una cuestión metafísica. Entonces digamos que los dos ejes temáticos que más nos interesan del Timeo para este curso de metafísica son el cosmológico y el físico. ¿Por qué? Porque el Timeo es considerado el diálogo platónico más decisivo para la filosofía y sobre todo para la ciencia. Bueno, pues justamente por estos problemas que está abordando, por esta triada que ahí aparece, es este salirse ya de una lógica biunívoca con desarrollos previsibles. La lógica biunívoca se desarrolla siempre por oposición, este o este, o una vez este y otra vez este, hay sucesión en el tiempo, hay juxtaposición en el espacio. Y en cambio aquí pues entramos a otra lógica. Platón se plantea la posibilidad de otra lógica. Lo mismo que se plantea la posibilidad de otro conocimiento. Ya no es Corá, el Timeo, lo que está planteándonos es que ya no se trata del conocimiento de la doxa, no es la opinión, no es el conocimiento por opinión, pero tampoco es el conocimiento epistémico, no es el conocimiento inteligible. Platón mismo escribe en su Timeo, debe haber otro tipo de conocimiento, y él llega a decir, es un conocimiento de tipo bastardo. Utiliza la palabra bastardo.
¿Por qué? Bueno, pues porque está sin padre y sin madre, ¿no? Literal, es un conocimiento que no procede exclusivamente de lo inteligible, pero tampoco procede exclusivamente de lo sensible, sino que también el conocimiento es híbrido, no tiene génesis, ni en lo inteligible ni en lo sensible, y es ahí donde se cuela la paradoja en Platón. No es hijo de lo inteligible, tampoco es hijo de lo sensible, pero participa de los dos. Por lo tanto, es la paradoja porque hace coexistir a los opuestos, a lo sensible y a lo inteligible. Y es ese conocimiento de tipo bastardo del que habla Platón en el Timeo. Bueno, entonces el Timeo nos plantea todas estas cuestiones. ¿Qué otra cosa me llama la atención del Timeo y que nos relaciona con la problemática en Giordano Bruno? La consideración del universo. Si Platón se plantea la pregunta ¿qué es el universo? O cómo definir el universo, en el Timeo el universo aparece como un animal inmenso. Es decir, el universo es un ser viviente, es un ser vivo, es un ser orgánico. Por lo tanto, es un ser que está en proceso, el universo está en proceso, no es algo estático, no es algo terminado de una vez para siempre, no es algo inerte que se ofrezca como objeto de conocimiento a los seres inteligibles. Y esto, de verdad, a mí me emociona este Platón. Es un Platón desbordándose a Platón, desbordando a Platón mismo. Es un Platón que está saliendo de sus propios principios. Por eso a mí les decía, hay varios diálogos en donde está esta inquietud. El sofista es sumamente conmovedor, porque Platón llega a un callejón sin salida en su propia filosofía, y ese callejón sin salida lo obliga a guardar silencio. Al final de sus diálogos, al final de su vida, Platón se había planteado escribir 3 diálogos que coronarían toda su obra.